¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días. Espero que tengan un arranque de semana en toda la extensión de la palabra positivo y gracias por permitirnos platicar con ustedes, compartir opiniones, análisis, reflexiones sobre el acontecer nacional e internacional desde sus diferentes aristas, tanto en el plano político como en el plano económico, como en el plano de la seguridad. Antes de comenzar, agradecerles nuevamente. Ya estamos con una nueva computadora. Gracias precisamente a sus aportaciones, a sus visualizaciones orgánicas, al compartir ustedes el canal, al suscribirse, al darle like a la campanita, al darle like, por supuesto, o pulgar arriba a cada uno de nuestros videos. Muchas gracias por este apoyo y pues a seguirle, por supuesto, en pleno compromiso con todos y cada uno de ustedes, de presentarles siempre información, comentarios rigurosos, alejados completamente de cualquier finalidad que no sea profundizar precisamente sobre los mismos, porque como se los hemos dicho en otras ocasiones, habrá oportunidades en las que ustedes no piensen igual que su servidor y eso es lo maravilloso de esto, que podemos interactuar, que podemos discutir, que podemos debatir, pero siempre les garantizo que habrá rigurosidad en lo que se plantee en estos espacios y mucha honestidad. Gracias nuevamente por su enorme apoyo. A ver, hay varias notitas políticas, sin duda alguna, que vale la pena comentar. Sigue el drama, sigue la tragicomedia, sigue el novelón allá en Nuevo León. Ya hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció también al respecto durante la mañanera. Está la presentación del equipo de Claudia Sheinbaum, que ha generado controversia en algunos sectores, aunque la mayoría de las voces le dan palomita. Y hay una encuesta de Reforma que nos va a ayudar a unir estos dos tópicos. ¿Qué les parece si comenzamos primero con la información y después, por supuesto, con la opinión? Ya saben que es nuestra característica. A ver, vamos a comenzar con, si les parece bien, lo que tiene que ver con el equipo de Claudia Sheinbaum. A ver, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó a su equipo que le ayudará a conformar su proyecto de nación 2024-2030. El equipo está conformado por Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, ex representante de México ante la ONU, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, el economista Gerardo Esquivel, Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana, Altagracia Gómez Sierra, empresaria, Susana Harp, senadora de la República por Oaxaca, Jorge Marcial, doctor en economía y especialista en cambio climático, David Kersonovic, reconocido médico, Lorenzo Córdoba, analista en política, Irma Pineda, poetisa mexicana, Rosaura Ruiz Gutiérrez, ex secretaria de Educación en el gobierno capitalino, Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, actualmente, por cierto, senadora de la República, Violeta Vázquez Rojas, lingüista, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de nuestro país. Fue en el Museo Interactivo de Economía donde se llevó a cabo este evento titulado Diálogos por la Transformación, Encuentros con la Sociedad Civil, donde en el Presidium pues habló Arturo Saldívar, bueno, estuvo presente, estuvo Juan Ramón de la Fuente, estuvo Olga Sánchez Cordero, ¿no? Anduvo por ahí también Alejandro Murat, y este es uno de los puntos que vamos a profundizar en un momento más. Juan Ramón de la Fuente será el coordinador de los integrantes, quienes van a hacer, por supuesto, pues fotos instantáneas, análisis, radiografías de los distintos temas que van a ayudar a Sheinbaum a poder estructurar cómo será el inicio de su gobierno. En este tema, como les decía, hay opiniones de todo tipo. La gran mayoría está de acuerdo con las decisiones que tomó la doctora Claudia Sheinbaum. En lo personal, me parece que estamos hablando de una lista sumamente recomendable. Estamos hablando de una lista de personajes con características interesantes, personajes que no son radicales, personajes que pueden aportar bastante, en donde no existe una limitación ideológica y en donde
el tema de la lealtad sobre el conocimiento parece ser que estaría pasando a un segundo plano. Por lo menos, insisto, al ver esta lista. Vemos gente de diferentes corrientes ideológicas. En definitiva, no es lo mismo Lorenzo Meyer que Juan Ramón de la Fuente o Omar García Harfuch que Olga Sánchez Cordero o el propio Arturo Saldívar y Javier Corral. Sin embargo, todos coinciden en un punto que no podemos dejar de lado, y es su interés, es su conocimiento, es su compromiso, cada uno desde sus diferentes trincheras, con una transformación en este país. Como les mencionaba, la mayoría de las voces han sido proclives a respaldar esta decisión de Claudia Sheinbaum. Hay algunas que dicen, no se lo crean. También Andrés Manuel López Obrador nos presentó una lista de notables antes de iniciar su sexenio y al final, ¿no? Al final, pues siempre apoyó más la lealtad que el conocimiento. Yo insisto, para mí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno exitoso durante estos primeros 5 años, que tiene matices, que tiene tonos grises, que definitivamente tiene cosas que mejorar, que ha dejado pendientes, que yo espero que todavía pueda subsanar algunos, que no le alcanzó el tiempo para romper con muchas inercias, para poder combatir más a fondo a los poderes fácticos, pero que en términos generales me parece que Andrés Manuel López Obrador va a dejar un buen gobierno y va a dejar un legado importantísimo. Por eso es fundamental que Claudia Sheinbaum comience a definir su estilo de gobernar, comience a definir quiénes van a ser las personas que la van a acompañar y cuál será precisamente el tono que le estará dando a su administración. No podemos esperar que haya mañaneras todos los días o que haya una forma de comunicación como la que tenía Andrés Manuel, o un carisma como el de Andrés Manuel, o un conocimiento político como el de Andrés Manuel. Los estilos de gobernar, como diría el maestro Cosío Villegas, son sumamente personales y datan de la formación de los mandatarios o mandatarias, datan de el convencimiento que tengan del proyecto que están enarbolando y sobre todo de que sepan perfectamente limitar el pragmatismo. Eso va a ser determinante. No perder la brújula ideológica, no perder la brújula moral, no perder la brújula que te permita llegar a donde realmente quieres llegar, y que hasta el momento y lo que ha ofrecido Morena y ha cumplido es primero los pobres, primero las causas sociales. Por supuesto que todos los sectores de la sociedad tienen una importancia, pero mientras este país siga siendo tan desigual, no podemos hablar de un país sano, no podemos hablar de una nación democrática, no podemos hablar de un país tranquilo. Y en eso coincidió de tal manera Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo, que se centró en ello. Ante la molestia, incomodidad, furia de la derecha, de los empresarios, demás, quienes jamás respaldaron las inversiones, por ejemplo, en el sur, de la cual platicábamos el fin de semana. Lo que hay que destacar de las inversiones del sur es que logran hacer un país geográficamente más equitativo. Y eso es fundamental, porque el sur estaba totalmente olvidado o en manos de caciques. Ahora, ¿ha sido perfecto? No. Vea lo que está pasando en Chiapas, que es una de las regiones olvidadas en ese sentido en materia de seguridad, y que está siendo víctima de una violencia brutal por intereses netamente económicos empresariales, que se quieren quedar con la riqueza natural, ante un gobierno estatal pues totalmente rebasado. El fracaso en Chiapas le costó al Grupo Tabasco, ojo con esto, la candidatura en la entidad de donde proviene el presidente López Obrador. Adán Augusto se debilitó muchísimo porque Rutilio Escandón, que es de su gente, que estaba al frente de Chiapas, fracasó como gobernador. Eso fue determinante para que el presidente prefiriera a Javier May al frente de las elecciones para competir por Tabasco. Ese es uno de los claroscuros, por ejemplo, que va a tener que atender sí o sí Claudia Sheinbaum, para que no sea Chiapas saqueada por estos caciques, que por supuesto se habla del cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, el cártel de San Juan Chamula y todos los demás que usted quiera, pero detrás de estos grupos
yo sigo insistiendo, hay un interés mucho más poderoso en materia política económica de despojo de recursos naturales, y eso es lo que tendrá que enfrentar Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración. Hay gente que le ha puesto tache, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente, que consideran que Juan Ramón de la Fuente pues es un personaje creado, forjado en el sedillismo, que fue rector de la UNAM en un momento crítico para la universidad, cuando su antecesor intentó privatizarla. Pero siendo honestos, Juan Ramón de la Fuente le supo poner hielo a ese conflicto sin caer en ninguna situación que lo radicalizara todavía más. Supo detener una huelga, digámoslo así, al interior de la universidad. Ahora, permitió la represión en contra de los líderes de ese movimiento, permitió el ingreso de la fuerza pública, permitió, por supuesto, también, ¿no? Que se le fueran encima a líderes estudiantiles, que la historia oficial, lo que nos ha dicho Televisa y Televisión Azteca, es que eran porros y demás. No, no es cierto. Su servidor estuvo muy cerca de esa huelga y no era verdad lo que nos decía ni Televisa ni Televisión Azteca. Se lo puedo garantizar. Eran estudiantes, eran gente involucrada en la UNAM, eran profesores, y lo que se opusieron fue directamente a la privatización de la UNAM, que quería sí o sí llevar a cabo Ernesto Zedillo Ponce de León. Juan Ramón de la Fuente fue el rostro sereno, el rostro que trató de tranquilizar las cosas, sin embargo tuvo que ceder ante una presión sedillista de imponer, por supuesto, la presencia de la fuerza pública, lo cual fue en definitiva, me parece, uno de los grandes lunares en la historia, en la carrera política de Juan Ramón de la Fuente, que posteriormente comenzó a inclinarse mucho más a la izquierda, un hombre que tuvo mucha cercanía con Andrés Manuel López Obrador cuando éste era jefe de gobierno, que lo acompañó en diferentes ocasiones, que coincidió con él en diferentes discusiones políticas, y que incluso cuando se hablaba de conformar el gabinete de López Obrador se le mencionó mucho como secretario de salud, otros más hablaban de él como senador o diputado por parte de Morena. A mí me parece un tipo que puede aportar, por supuesto. Está el caso de Omar García Harfuch. Ustedes ya saben lo que yo opino de Omar García Harfuch. Sinceramente, yo no lo pondría en una situación de esta naturaleza. Eh, para mí, García Harfuch no tendría que formar parte de los grupos que estén estructurando un gobierno, una ideología de gobierno, ni mucho menos. Yo a García Harfuch sí, sí definitivamente le pongo por ahí una tache. En el caso de Javier Corral, hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, Jesús, sí, se peleó con Duarte, denunció la corrupción, respaldó a López Obrador y demás, pero como gobernador también dejó a deber, también permitió la violencia por parte del crimen organizado. Mire, yo le voy a ser honesto en algo. A mí me parece que Javier Corral, sin demeritar ninguna de las críticas que hay en su contra, sí me parece un personaje que trató de hacer algo, sí me parece un personaje que intentó modificar las cosas, sí me parece un personaje que enfrentó demasiados intereses dentro y fuera de su partido en el estado de Chihuahua, que acabaron en muchos sentidos limitando su administración y los alcances de su administración. Y sí me parece alguien que tuvo que cargar con culpas que le pertenecían a otras instancias que simplemente no quisieron hacer su trabajo o no pudieron hacer su trabajo. Yo creo que Javier Corral pues tendrá que demostrar en los hechos su compromiso con la transformación, más allá, por supuesto, de su sola presencia, que ya generó un gran ruido mediático. En el caso de Arturo Saldívar, para mí es una excelente incorporación, es un tipo honesto, es un tipo conocedor de la ley, es un tipo que, más allá de cualquier intención o simpatía partidista, siempre ha marcado un comportamiento a favor precisamente de las causas de los menos favorecidos, a favor de sectores vulnerables. Se ha enfrentado a intereses fácticos durísimos como Isabel Miranda de Wallace, como Genaro García Luna, Calderón y todas esas mafias del secuestro, del crimen organizado. Entonces a mí me parece que es un tipo que puede aportar muchísimo. Violeta Vázquez Rojas es una persona que admiro, que respeto muchísimo, a la que le hemos aprendido muchísimas cosas. Entonces ahí sí mi punto de vista está totalmente sesgado por una simpatía personal, por lo tanto no voy a dar una opinión al respecto, solamente diré que para mí profesionalmente Violeta Vázquez Rojas me parece una mujer sumamente inteligente y sumamente capaz de absorber estas responsabilidades. Eh,
¿Quién más está ahí que llamó mucho la atención? Mire, no le están, bueno, Lorenzo Meyer siempre es un personaje que genera ruido, pero yo creo que Meyer puede aportar en el plano de la historia, en el plano de la experiencia política, en el plano del camino, lo que decíamos hace un momento, esa brújula moral para no caer en un pragmatismo que tarde o temprano, que es necesario para gobernar, claro que es necesario para gobernar, eso no podemos dejarlo a lado, pero que no te desvíe al tal grado que tú te traiciones. El que sí me parece que sería un error de Sheinbaum involucrarlo en cualquier escenario es Alejandro Murat. Para mí Alejandro Murat es impresentable al ser integrante de las dinastías políticas que han jodido este país y Oaxaca es el mejor ejemplo de ello. Un tipo que al igual que Omar Fayad o que otros más, Quirino López era el gobernador de Sinaloa, brincaron del barco, así de sencillo, cuando vieron que el barco se les estaba hundiendo, pero que siguen siendo igual de corruptos e igual de tramposos e igual de delictivos en sus actos. Entonces, yo sinceramente, yo si fuera Claudia Sheinbaum, no tomaría en cuenta a Alejandro Murat para un cargo importante, ni siquiera para algún tipo de representación o algún tipo de aporte, que tampoco creo que tenga la capacidad intelectual para hacerlo. Ahora, amanecemos con una encuesta de Reforma. Ustedes saben que yo no creo mucho en las encuestas, pero esta me llamó la atención porque Reforma apoya a Samuel García. Era de las encuestas pagadas por Samuel García, que constantemente, por supuesto, le iban a dar números favorecedores. Y en la misma, de nuevo, Claudia Sheinbaum aparece muy arriba de Xochitl Gálvez, que no solamente está en un lejano segundo lugar, sino que pierde votos, y esto es algo que debería contemplarlo el equipo de Xochitl Gálvez en muchos sentidos, porque según Reforma, Samuel ya estaba en 15%. Yo no sé si realmente Samuel García ya estaba en este momento en 15%, me parece muy prematuro para ello. Sí creo que tiene un crecimiento, no del nivel que se estaba planteando en esta encuesta, insisto, que está diseñada, pagada para beneficiar a Samuel García, pero aquí el punto es cómo la va a leer Xochitl Gálvez, ¿no? ¿Cómo lo va a leer el equipo de Xochitl Gálvez? Porque si ellos dicen, bueno, ya no está Samuel García, se bajó ese 15% es nuestro, están perdidos. Perdidos, porque por algo ese 15% no quiso a Xochitl Gálvez. Samuel García se incorporó hasta después, ¿no? ¿Por qué se lo quitó con tanta facilidad, supongamos, el polémico y cuestionable gobernador de Nuevo León? Me parece que lo que tendría que analizar Xochitl Gálvez es por qué está bajando ella dentro de su mismo target y por qué fue tan fácil para un personaje en 4 o 5 días de campaña con 4 videos de su esposa tumbarle votos a Xochitl Gálvez. Creo que por ahí tendría que ser el análisis por parte de la oposición. Difícilmente lo van a hacer. Lanzaron un spot Marco Cortés en donde asegura que llevamos 5 años perdidos. De verdad que Marco Cortés vive en otro país, pero sobre todo los que diseñan estas campañas viven en otros países. No captan el sentir del mexicano y mexicana de a pie. Al hablar de 5 años perdidos, es como si el PAN y el PRI hubieran hecho las cosas bien y nunca las hicieron bien. Crearon un país mucho más desigual, mucho más violento, un país empobrecido, un país con un sector salud totalmente abandonado, una educación pública totalmente rezagada. ¿De qué nos habla el PAN y el PRI cuando hablan de que esta administración de López Obrador son 5 años perdidos? 5 años perdidos para ellos, definitivamente, y para los intereses que ellos defienden, sin duda. Pero para la mayoría de los mexicanos y mexicanas, perdón, no han sido 5 años perdidos. Y si fuera así, pues me sorprende que hayan perdido tantas elecciones el PAN y el PRI, ¿no? Si fuera realmente un fracaso todo lo que tiene que ver con Morena, ¿por qué están perdiendo de esa manera en las urnas? Que es otro de los razonamientos que como oposición deberían de tener, pero no lo hacen. Están tan centrados en la denostación que no alcanzan a entender que lo que ofrecen ya no atrae a nadie más que a los mismos de siempre, aquellos que realmente se creen este cuento. Y el ejemplo palpable es lo que pasó en Nuevo León. Por supuesto, no vamos a defender a Samuel García ni lo que representa Samuel García, que es una banalidad sumamente peligrosa, que es un neoliberalismo progresista, de verdad que puede llegar a ser criminal para los sectores más vulnerables, la manera como manipulan con una niña, ¿no? En toda la campaña, cómo sacaron a la otra pequeñita de la casa de adopción, es decir, Samuel García es impresentable en muchos sentidos y como bien titula Hernán Gómez en su columna, es un mi rey que quiso ser virrey. Eso es un hecho, pero, pero la forma en como el PAN y el PRI manejaron la situación en Nuevo León
tiene que ponernos en alerta, porque sí siento un precedente desde mi punto de vista peligroso. ¿En qué sentido? En que el tema de las licencias no era complicado, aun cuando tuvieras muchas diferencias con el Congreso, porque había una especie de acuerdo tácito en donde se quería el gobernador en pleno uso de sus facultades, le permitías que se fuera y que nombrara a su sucesor. ¿Para qué? Para que se respetara de cierta manera el voto popular que llevó a ese partido político al poder. Pero la manera como operó el PAN y el PRI es una manera facciosa, es una manera gandalla, es una manera de querer ganar elecciones en la mesa. Samuel García dice, me extorsionaron, quisieron que yo sirviera de tapadera, por eso no aceptaron negociar. Y el PRI sale y dice con Alejandro Moreno, no es cierto, nadie te descarriló, tú solito. La realidad es que citando en parte a Gabriel Guerra, es una historia de gandallas que se disfrazan de demócratas y que vienen a demostrarnos el nivel tan lamentable en el que se encuentra la oposición en este país. Y es algo que no podemos dejar de mencionar. Hoy el presidente de la República hace una reflexión sobre ello. Dice, hasta la Suprema Corte de Justicia se fue en contra de Samuel García. Y en este punto yo es donde coincido. Más allá de quién es Samuel García como tal, me parece que la forma en cómo operó la parte política utilizando la ley en todos los sentidos no fue para defender las instituciones, fue para cobrar facturas, fue precisamente para bajar a un personaje que les estaba haciendo ruido en materia electoral. Y eso es peligroso, muy, pero muy peligroso, porque en cualquier momento se puede tornar una situación que un Congreso decida no darle licencia a un gobernador y decida quién compite y quién no compite y decida ganar elecciones que no ganó en las urnas. Entonces creo que hay que ir más allá de la antipatía o simpatía que tenemos hacia Samuel García y darnos cuenta la forma tan verdaderamente deshonesta como operaron PAN y PRI y en parte el Poder Judicial, utilizando la ley, otra vez, la ley como pretexto, cuando la finalidad de los actos fue totalmente otra. ¿O ustedes qué opinan? Si les gustó el video, denle like, por supuesto, compártanlo, pulgar arriba, ya lo saben. La campanita es fundamental. Suscríbanse, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que ya se han suscrito. Los que no, por favor, échenos la mano y con base en sus posibilidades, un super chat. Nos vemos y nos escuchamos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.